Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre con total libertad, para alabarte, para adorarte y para escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque es un privilegio poder estar aquí libremente reunidos. Te pido, mi Dios, que bendigas tu palabra, Señor, que tu palabra que es viva y es eficaz, Señor, penetre en nuestros corazones y podamos atesorarla en nuestro corazón y sobre todo podamos ser hacedores de ella, ponerla en práctica. Gracias te doy por este día. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sabéis dónde están las bienaventuranzas? En Mateo 5. Pero no voy a hablar de ellas. Simplemente es a modo de introducción. Voy a hablar de Mateo 13. Mateo 13. En Mateo 13 el Señor nos habla en varias parábolas, hay varias parábolas, en concreto hay 7, que muchos las denominan las parábolas del reino. ¿Por qué? Porque siempre empiezan de la siguiente manera: el reino de los cielos es semejante a, y una de las parábolas es semejante a un sembrador que sembró la semilla, la parábola del sembrador, ¿verdad? Nos habla esta parábola de cómo o de cuándo se instaura la vida espiritual y tal y como la conocemos hoy nosotros. Nos habla también de la capacidad que Dios ha dado a todos nosotros, a todo el mundo, para tener una relación con Dios o para poder conectarse con Él. Y nos dice también que tenemos esa capacidad para conectarnos con Él, pero que no todos se conectan con el Señor. Como sabemos, la semilla pone 4 ejemplos, ¿verdad? 4 campos en los cuales es echada la semilla, pero solamente en uno produce fruto. Al 30, al 60 y al 100 por 1. Amén. También tenemos otra parábola que nos habla del trigo y la cizaña. Y nos dice que una vez que ya has tenido o tienes una relación con Dios, pues que esa relación no va a ser fácil, porque el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de obstáculos, va a haber una serie de impedimentos, y no va a ser fácil la vida cristiana. No va a ser fácil intentar o querer crecer en Dios. ¿Por qué? Porque la cizaña se puede presentar de muchas maneras. Se puede presentar o puede venir del exterior para distraerte, para desconcentrarte. A todos en alguna ocasión nos ha pasado, ¿no? Cuando aceptamos al Señor, pues venía del exterior. Tú estás loco, pero ¿qué dices? Pero que te han comido el coco, ¿no? O también puede venir esa cizaña del interior. Un interior mental, mucho ruido mental, mucho ruido emocional. ¿Por qué? Porque todos sabemos, Iglesia, que el campo de batalla del enemigo es la mente. Ahí es donde trabaja el enemigo, en la mente. Y también él te lo va a poner difícil para seguir a Dios. Y tienes que ser consciente, tenemos que ser conscientes todos, desde ya mismo, de que la vida espiritual es una batalla. Luego nos habla de la semilla de la mostaza y la levadura, que entre las dos tienen semejanza.
Tienen una semejanza entre sí, ¿no? Nos habla de que en los inicios de la vida cristiana, que a veces parecen ser insignificantes, parece que no creces, parece que no están pasando nada, que no estás conectado con Dios, pero el Señor está haciendo su trabajo, está trabajando en ti poco a poco. Y todos sabemos que si perseveramos en Dios, lo mejor está siempre por llegar. Amén. Pero no voy a hablar de estas parábolas, voy a hablar de una que es la del tesoro escondido. El tesoro escondido, que empieza así. Además, el reino de los cielos es semejante a Mateo 13, 44, por si alguien lo quiere buscar en su Biblia. Dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. ¿Cómo es el reino de los cielos? Dice que es semejante a un tesoro escondido, que una persona en un momento dado y de una manera casual encuentra un tesoro. Si nos vamos al contexto y leemos la historia, en esa época había ejércitos enemigos, invasores que atacaban a los pueblos y entraban en sus casas y robaban todo lo que tenían. ¿Y qué pasaba? Que cuando la gente oía hablar de que iba a haber una invasión, de que posiblemente vinieran los enemigos a invadir sus casas, pues cogían en sus casas todo lo que tenían de valor, todo lo que tenían más preciado, se iban de su casa, se iban al campo, cavaban un hoyo y escondían todo lo de valor, pues no sé, en un cofre, en una bolsa, no sé, en un trapo, vete tú a saber. El caso es que lo escondían, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando sufrieran esa invasión, llegaran los invasores, los enemigos, entraran a las casas y dijeran, aquí no hay nada, vámonos. Y eso parece ser que es lo que pasó, ¿no? en esta parábola. Que un hombre pasa por un campo y de repente ve algo que sobresale de la tierra, escarba, tira y encuentra un tesoro. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo encuentra él y no lo encuentra el dueño? Porque el dueño sabe dónde estaba, lo ha escondido él. Porque a lo mejor el dueño había muerto. En esa invasión, a lo mejor le habían matado, con lo cual nadie sabía dónde estaba ese tesoro. Y este hombre, por casualidad, pues va y lo encuentra. Mira, por casualidad, encuentra algo muy valioso, encuentra algo que es muy preciado, encuentra algo de mucha calidad. El hombre no fue a buscar el tesoro. Se lo encontró fortuitamente, accidentalmente. Y dice la palabra que se alegró, se gozó, porque lo que vio no se lo esperaba. Pues, hermanos, la vida espiritual, dice el Señor, dice Jesús, que es semejante a esto, a un tesoro escondido. Semejante a un tesoro escondido que por la providencia divina y de una manera accidental, y todos sabemos quién es ese tesoro escondido, ¿verdad? Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús es el tesoro escondido, que está escondido en un campo, en este mundo, que está ahí, en medio, pero que no es visible para todos.
no es visible para todos. Y que, ¿cómo te encuentras tú con ese tesoro? ¿De una manera fortuita? En realidad no te lo encuentras tú a Él. En realidad es Él el que te encuentra a ti. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, dice Jesús. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, es Él el que nos eligió, no nosotros. Y esa es la importancia, la esencia del Evangelio. Acordaros de ayer, la palabra esencia. Ya os dejo deberes, Víctor. Esa es la esencia del Evangelio. Jesús es nuestro tesoro. Maravilloso, no sé, que te encuentras con Él de una manera muchas veces fortuita, sin esperarlo, accidental. Este es el tesoro más valioso que podemos tener, que cuando alguien lo descubre, cambia por completo su vida. ¿Amén? Uy, pocos amén he oído. No cambia la vida, Jesús. Amén. Cambia la vida. Tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Pablo, antes llamado Saulo. ¿A dónde iba Pablo? A Damasco. ¿Y a qué iba a Damasco? ¿Qué iba? ¿A buscar un tesoro? No, iba a perseguir a los del camino, se les llamaba, a los cristianos, a arrestarlos, a torturarlos, a matarlos. ¿Y qué sucedió en Damasco, en el camino a Damasco? Pues que se encontró con ese tesoro, se encontró con Jesús. Dice la palabra, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús le salió al encuentro. El encontrarse con Jesús le provocó un cambio radical. Un cambio que cambió su vida, cambió su perspectiva. Y todos conocemos la historia de Pablo. Si no la conocéis, pues leer Hechos de los Apóstoles, ahí viene. Tenemos otro ejemplo. Martín Lutero, conocido como el padre de la Reforma. Un monje, un sacerdote, que un día, escudriñando las Escrituras, concretamente la carta a los romanos, se encontró con una frase, con un versículo, con una palabra que le dejó impactante, le dejó en shock. Mas el justo, por la fe, vivirá. Eso lo dejó anonadado, parado. Se quedó atónito. Encontró el tesoro. Encontró el tesoro. Encontró a Jesús. Yo hace 35 años encontré el tesoro. De una manera accidental. Y no voy a contaros la historia porque si no me echan la bronca. Me enrollo mucho. Pero de una manera accidental
encontré ese tesoro que yo ni fu ni fa. Puso una persona para que fuera por ese campo a encontrar ese tesoro. ¿Y qué efectos produjo en este hombre de la parábola? Este hombre que encontró ese tesoro escondido. Produjo un efecto de sacrificio. Dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, compra aquel campo. El reino de los cielos no es simplemente un concepto abstracto, sino es algo tan importante, tan precioso, que vale más que cualquier otra cosa que podamos poseer en la tierra. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a dos amos. Debemos estar dispuestos a renunciar a cosas que puedan parecer valiosas ante los ojos del mundo para nosotros y que no se pueden comparar con la grandeza del reino de Dios, del reino de los cielos. Le produjo también alegría, dice, y gozoso, ¿no? Y gozoso por ello. Va y vende todo lo que tiene. Vemos el gozo, la alegría que tenía este hombre al encontrar el tesoro. Y esto nos habla de la alegría que nosotros tenemos cuando encontramos ese tesoro, cuando encontramos a Jesús, cuando aceptamos al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿No os entra una alegría por dentro? Pregunto. ¿Amén? ¿A que sí? ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente comprendemos lo que significa pertenecer y ser parte del reino de Dios, nuestra vida se llena de gozo. Se llena de gozo. Incluso en medio de las pruebas y en las dificultades que las vamos a tener y que las tenemos. La vida cristiana no es un camino de rosas. Todos lo sabemos. Y el Señor nos invita a experimentar ese gozo si en algún momento lo hemos perdido. A experimentar ese tesoro que tenemos. Porque no es un gozo superficial, no es un gozo que vaya a durar por un tiempo, sino es un gozo para toda la vida. Para toda la vida. Es una relación que tenemos que tener con Dios para toda la vida, con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Dice Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Otro efecto que produjo en este hombre que encontró este tesoro es un poder de tomar una decisión rápida. Este hombre no dudó en actuar. Se encontró el tesoro. Cuando descubre ese tesoro, toma la decisión rápidamente de vender todo para comprar ese campo. ¿Qué habría visto? Algo había visto que muchas veces nosotros no vemos. Algo que los demás no ven. ¿Por qué?
Porque el valor de ese tesoro está escondido. No todos lo ven. Aunque la salvación es un regalo de Dios gratuito, debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos implica recibir este regalo. A todo lo que nos impida recibir este regalo. Debamos estar dispuestos. Esto no quiere decir que debamos vender todas nuestras posesiones, pero sí implica que debemos poner a Dios siempre, a Dios y a su reino, siempre por encima de todo. Esto me habla de prioridad. Venderlo todo, que es lo que hizo este hombre, nos habla de prioridad. Él priorizó. Vendió todo por tener ese tesoro. Nosotros, no se trata de vender todo, pero se trata de que Jesús, de que ese tesoro sea el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Jesús nos lo dijo en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Es tu tesoro Jesús? Debemos estar dispuestos, Iglesia, a entregar nuestras comodidades, nuestros deseos y a veces incluso nuestras relaciones, aquellas que te impidan o que te están impidiendo alejarte de Dios. Porque no recordemos que tenemos un enemigo que está ahí, al acecho, poniéndote, como he dicho antes, obstáculos, esa cizaña, impedimentos. Dice Pablo en Filipenses 3, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Y debemos actuar como dice Pablo, con decisión, cuando se trata de nuestra relación con Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el salmista. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. La verdadera espiritualidad produce cambios. Cambia nuestra vida. Si no hay cambios, si no hay una transformación en nuestra vida, no hay una verdadera espiritualidad. Porque produce cambios, produce frutos. Frutos del Espíritu. Y todos sabemos los frutos del Espíritu. Paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, templanza. Si no tienes esos frutos, no has cambiado. Puedes tener los frutos de la carne. Y los frutos de la carne ya sabemos cuáles son. Esta parábola nos puede o nos debe hacer reflexionar sobre nuestra búsqueda espiritual. Y yo pregunto, y me pregunto muchas veces a mí, siempre que pregunto, a vosotros me lo pregunto yo primero. No hace falta que os lo diga, pero bueno, ya lo he dicho para que lo sepáis. ¿Estamos buscando el reino de Dios con el mismo entusiasmo que el hombre que encuentra el tesoro escondido? ¿Que el hombre de esta parábola? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás todo
lo que sea necesario para obtener ese tesoro? Porque a lo mejor lo has encontrado, pero lo has abierto y ya está. No has hecho más. Ah, qué bonito, precioso, muy bonito. Va. Cierras el cofre y se acabó lo que se daba. Jesús dijo en una ocasión: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. El tesoro de Dios está disponible para todos, pero no todos lo encuentran, porque no lo buscan con sinceridad, no lo buscan con dedicación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente ese tesoro. El tesoro escondido es una imagen que nos recuerda al valor, al inmenso valor, al valor que no tiene comparación con ningún otro, que es el valor del reino de Dios. Nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a poner nuestro enfoque en lo eterno, no en lo terrenal. Valorar primero lo espiritual sobre lo terrenal, sobre lo material. Nos enseña a reflexionar sobre qué es lo que más valoramos en nuestra vida y a preguntarnos si estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús con fe y con determinación, como hizo este hombre. Este hombre tuvo determinación, encontró el tesoro y vendió todo. No se lo pensó, porque sabía en ese campo lo que había, el valor que había en ese campo. Y él quería ese campo, quería ese tesoro. Y si tenía que vender todo, lo vendía. El hombre de esta parábola experimentó el gozo al encontrar el tesoro. Y es lo que nosotros debemos experimentar al encontrar ese tesoro. Más que cualquier sacrificio que podamos hacer. Porque el verdadero tesoro, iglesia, no se encuentra en lo material. El otro día alguien me lo comentó. Un hermano me lo comentó y me hizo pensar. Todo lo que tenemos aquí se va a quedar aquí. Todo. Y dentro de 100 años, 200 años, nosotros no vamos a estar. Nuestros hijos tampoco van a estar. Posiblemente nuestros nietos tampoco van a estar. Pero lo material se va a quedar aquí. El verdadero tesoro no se encuentra en las cosas materiales, sino se encuentra en la relación con Dios y en la vida eterna, que solamente el Señor te puede dar. Amén. Amén. Así que termino con una pregunta. ¿Estás dispuesto a buscar y a sacrificar todo por este tesoro? Amén. Amén. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque tú muchas veces nos remueves, Señor, el corazón, nos remueves la mente y nos recuerdas que sin ti nada podemos hacer, Señor, que no hay nada en esta tierra que valga más que tu reino, que valga más que ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a meditar sobre esta palabra, Señor. Y sobre todo, como he dicho antes, Padre, a ser hacedor de ella, a buscarte cada día más, a tener cada día más una relación íntima, personal contigo, Padre. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Que Dios os bendiga. Oramos como un pueblo unido. Los miércoles a las 10:30 y a las 7 de la tarde.
También los sábados a las 10:30. Reunión joven. Los sábados a las 6:30. El domingo celebramos y compartimos juntos, a las 11:30.